Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del Complejo Astronómico Leoncito la invitación que nos han hecho para participar de estas jornadas. Para nosotros es muy importante estar aquí porque consideramos que además de la tarea de difusión que uno puede hacer de la ciencia en sí, es importante que para las personas que se están formando comprendan qué tipo de institución es la nuestra, para que vean en qué contexto nosotros hacemos difusión de la ciencia. Así que realmente les agradecemos la invitación. En primer lugar, vamos a hablar de qué es el CASLEO. CASLEO es un instituto de CONICET que funciona en convenio con las universidades de Córdoba, La Plata y San Juan. Es un instituto de servicios. CONICET tiene distintos tipos de institutos, institutos de investigación e institutos de servicios, que es el caso del nuestro. Lo que nosotros tenemos que hacer es brindar tareas de asistencia y servicio a la comunidad astronómica, tanto nacional como internacional que así lo solicite. Fue creado formalmente en 1983, aunque su historia se remonta a la década del 60 aproximadamente, cuando se inician las tratativas para llegar a la construcción del Complejo Astronómico Leoncito. Operativo está desde el 12 de septiembre de 1986, cuando empezó efectivamente a funcionar su telescopio, y actualmente tiene 50 técnicos e ingenieros que trabajan y en este momento somos 7 astrónomos entre investigadores y becarios. Fíjense la diferencia que hay entre la cantidad de personal técnico y la cantidad de investigadores. Por eso insistimos en que somos un instituto de servicios. La mayor cantidad de personal de la institución es personal técnico para el trabajo en el instituto, no así la cantidad de astrónomos que se ve claramente reflejado en ese número. Otra particularidad que tiene el instituto es que tiene 2 sedes, una administrativa en la ciudad de San Juan, en la Avenida España y Circunvalación Sur, donde está la parte operativa y administrativa. Y la sede en La Montaña, que es la más conocida, se encuentra en la localidad de Barreal. En ese lugar tenemos 2.600 metros cuadrados cubiertos y estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que implica una cuestión logística más que interesante para trabajar. Las instalaciones que están en La Montaña están junto al Parque Nacional Leoncito y tenemos unas 400 hectáreas del complejo. Esto es una vista aérea de la zona donde está ubicado para que vean el nivel de complejidad con el que uno trabaja habitualmente y hasta dónde llega la gente para conocernos. Eso que tienen ahí es la Pampa del Leoncito. Hacia este lado tienen la localidad de Barreal, distante 40 kilómetros, y en la dirección opuesta lo que tenemos es la localidad de Uspallata, en Mendoza. Esa es la quebrada donde se encuentra efectivamente el Parque Nacional El Leoncito, la estación de altura Dr. Carlos Chesco, que es la estación de altura del observatorio de la universidad en La Montaña. Esa es la zona donde se encuentra la mayor parte de edilicia de CASLEO, y el Cerro Burex se los marcamos ahí porque en realidad era la locación original en la que iba a estar el telescopio. Por cuestiones, complicaciones en su momento se tomó la decisión de ponerlo donde está actualmente, pero nosotros tenemos, si se fijan, este es el mismo Cerro Burex, la toma es solamente de la zona de donde está el observatorio. En el Cerro Burex nosotros tenemos actualmente instrumental instalado. Esa es la zona del telescopio, que es hasta donde llegan las personas que nos visitan, es la cúpula blanca que el mundo reconoce generalmente, y el área de operaciones, que es donde está todas las instalaciones, donde se aloja nuestro personal, donde están los talleres, etc.
Como ven, la geografía involucrada es más que interesante. Estamos a 250 kilómetros de la ciudad de San Juan, lo que implica tareas de logística muy importantes para trabajar. El instrumental de Casleo, tenemos el ASH y el HSH y el SST, son telescopios que están por convenio con instituciones extranjeras. Por ejemplo, el ASH es un telescopio que está con gente de España. Ese telescopio se opera de manera remota cotidianamente para hacer búsqueda de objetos transneptunianos, o sea, buscan asteroides más allá de la órbita de Neptuno. El SST es un telescopio solar que está en convenio con la Universidad Mackenzie de Brasil. Y este es el telescopio principal, que es el que está bajo la cúpula, el telescopio original, el telescopio Jorge Sade, de 2,15 metros de diámetro. Ese telescopio tiene una serie de instrumentos, dependiendo del astrónomo con lo que vaya a trabajar, es el instrumento que se coloca debajo y el que utilice. ¿Qué tareas se realizan como instituto? Además de los telescopios que yo les mostraba recién, hay toda una serie de otros tipos de instrumentos como magnetómetros, instrumentos para hacer mediciones heliosféricas. O sea, lo que están viendo, las fotitos que les mostré son las imágenes de los instrumentos más grandes, pero en realidad tenemos mucha otra instrumental disponible que requiere un mantenimiento tanto preventivo como correctivo, que tiene que ser constante. Entonces tenemos la operación de los telescopios y del instrumental, su mantenimiento, el mantenimiento de las instalaciones, las tareas de comunicación. Yo no lo he listado acá, pero es un detalle importantísimo. O sea, la comunicación entre las instalaciones de la montaña y la ciudad se hacen vía conexión VoIP, o sea, por Internet, y lo que nos implica una tarea importante de mantenimiento de antenas para poder hacer esa comunicación. Yo les decía que tienen el telescopio español, se maneja vía Internet todos los días, o sea, la conexión debe mantenerse de manera constante para que eso pueda ser operado efectivamente. Desde fines del 2013 estamos trabajando con operación remota también del telescopio de 2,15 metros. Eso implica tareas muy fuertes de mantenimiento de la parte de comunicaciones. El Instituto hace desarrollos de instrumental, desde fines de 2014 ya se encuentra operativo y disponible para la comunidad, 2013, perdón. Por ejemplo, un polarímetro que se ha desarrollado completamente en Casleo. También tenemos la atención tanto del personal que está de manera permanente en la montaña, como de los astrónomos que van a realizar su turno. Además de todas esas actividades, hacemos atención de visitas, atención de público. Cuando les hablo de atender al personal que está, ¿cuántas personas tenemos nosotros habitualmente en la montaña? El régimen que tiene nuestro personal ahora es una cosa más común para la comunidad con el tema de la minería en la montaña. La gente está más acostumbrada a que tienen regímenes de 1 semana o 2 semanas de trabajo en el lugar para después bajar y estar unos días en su casa. Bueno, la gente nuestra trabaja igual. Nuestra gente está 8x6, o sea, está 8 días en la montaña y 6 en la ciudad. Eso significa que nosotros tenemos que tener personal que les dé la comida, haga la limpieza, etcétera, para mantener a esas personas. La mayor autoridad en la montaña es el jefe técnico de turno, que siempre hay una persona como jefe técnico de turno. Tenemos el operador de telescopio, que siempre hay un operador de telescopio. Tenemos personal de electrónica, electromecánica y comunicaciones, por todas estas cosas que yo les comentaba recién de lo que significa la operación y el mantenimiento del instrumental. El personal de cocina y limpieza, lógicamente. El personal de operaciones, que hace tareas administrativas y logísticas. Y además, en general, tenemos el astrónomo de turno, que suele ir con 1 o más estudiantes. O sea,
Semanalmente nosotros tenemos entre 10 y 15 personas de manera permanente en las instalaciones viviendo. Eso significa que tenemos que generar la logística necesaria para que esas personas puedan desarrollar sus actividades de manera ininterrumpida y sin complicaciones, y eso es una tarea más que interesante, les puedo asegurar. Dentro de las tareas de difusión que nosotros hacemos, tenemos visitas diurnas y visitas nocturnas. Ambas se llevan a cabo con personal altamente calificado. Y con personal altamente calificado me refiero a técnicos en turismo. En este momento tenemos 4 personas dedicadas a la atención de visitas. Tenemos una licenciada en turismo, 2 técnicos en turismo y un estudiante universitario. Que además de tener su formación en la parte de atención de turistas, tienen su formación en la parte astronómica, además de hacerles la capacitación cuando inician su trabajo en manejo de telescopio y manejo de cielo. Estas personas reciben cursos de capacitación, en especial en la parte astronómica, para poder desenvolverse de la mejor manera posible y brindar un servicio de calidad a las personas. Ahora, todas estas tareas de difusión que se realizan se organizan de manera tal que no interfieran con la actividad que está realizando el astrónomo. ¿Por qué hacemos mucho hincapié en eso? Porque, aunque probablemente la mayoría de ustedes no lo saben, el astrónomo que va hasta un observatorio a trabajar pidió su turno como mínimo con 6 meses de anticipación y en general además está pagando por su turno de observación. Entonces, es una persona que va y hace su trabajo, es una persona externa a la institución que va y realiza su trabajo, que lo programó, lo planificó, viajó hasta el observatorio y lo está haciendo. Entonces, cuando nosotros recibimos personas en el observatorio, no podemos permitir de ninguna manera que se interfiera con el trabajo que está haciendo el astrónomo. Esto a veces es un poquito difícil de entender, por eso se lo explico de esa manera tan clara. O sea, el astrónomo primero no es personal de la institución, es una persona completamente ajena a la institución y además está haciendo su trabajo personal. Entonces, nosotros organizamos las cosas de manera tal de que las personas que nos visitan puedan disfrutar del paseo, disfrutar de la guía que reciben, pero que no interfieran ni la actividad del astrónomo ni la del personal. Esto nos ha llevado un tiempo lograr una estructura que nos permita un desarrollo óptimo tanto de las actividades propias del instituto como de estas actividades de difusión. Porque sin duda que hay que planificar y organizarlo bien. A veces nos pasa cuando las personas consultan, ven por ahí como muchas reglas, horarios como muy estrictos, pero son necesarias para que ambas actividades convivan de manera armónica sin interferirse mutuamente. ¿Sí? Eso es una cosa que tiene que quedarles muy clara y nos ha llevado varios años, pero hemos logrado que las cosas funcionen de una manera muy razonable. La visita diurna se realiza sin reserva previa. Si se fijan, tenemos 2 horarios, un horario de invierno y un horario de verano. Ese horario se fija en función de 2 cosas. Por un lado, el personal que yo les comentaba que atiende a las visitas también realiza tareas operativas dentro del observatorio, entonces tienen tiempo para realizar sus tareas operativas y para atender visitas. Y además, en especial el horario de la tarde, 17 y 17:30 horas, están fijados en función del horario en el cual el astrónomo necesita tener liberado el espacio del telescopio. La visita diurna los hace llegar hasta el telescopio de 2,15 metros. Entonces, si hay alguien trabajando, sin duda que las personas ajenas a la institución deben haberse retirado antes de que el astrónomo comience a trabajar. El cupo máximo es de 20 personas por turno. En ese horario, no esperamos a que lleguen 20 personas.
el grupo de personas que llega recibe su visita. Si llega mucha gente, sí se la fracciona en cupos de 20 para permitir un correcto desempeño de que las personas se puedan desenvolver sin molestarse, porque uno pasa por pasillos un poco estrechos, escaleras, o sea, la estructura está armada para la circulación de pocas personas. Entonces, cuando llega mucha gente, o las dosificamos, o la gente se molesta y no puede, entre ellos se molestan para pasar y no pueden disfrutar tampoco de la visita. Lo más que puede pasar es que tengan que esperar, si vienen más de 20, esperan un ratito y se los atiende también. Y la duración es del orden de los 40 minutos más o menos. Dentro de esa visita diurna lo que hacemos es recibirlos en una sala de visitantes que es nueva. Hemos generado un espacio de comodidad para poder recibir a las personas. Antes entraban las personas y, por ejemplo, nuestro personal técnico por las mismas puertas, entonces teníamos nuestros técnicos trabajando y las personas de visita en el medio del lugar, y era una situación por demás complicada. En cambio, con esta nueva sala de visitantes que tenemos, es mucho más cómodo tanto para la persona que llega a conocer el lugar como para nuestro personal, que no se encuentra personas ajenas en el medio. Esa sala de visitantes tiene una serie de paneles que los estamos instrumentando a partir de este año, donde, por ejemplo, en este momento tenemos expuesto la historia del observatorio, su localización geográfica y la parte histórica. Y desde el mes pasado tenemos una exposición, que es esto que tienen ustedes aquí, que es sobre la vida del doctor Jorge Saade. Si recuerdan, yo les dije que el telescopio se llamaba Jorge Saade. El doctor Saade fue el impulsor y el precursor de ese telescopio y de ese complejo. Entonces, como falleció hace un par de años, hemos hecho una exposición con la historia de él, que es además una historia muy, muy linda, muy interesante. Luego de pasar por esa zona de atención, donde se los reúne y se les explican las condiciones en las que se va a realizar, se les brindan cascos de seguridad, las personas dentro de las instalaciones deben circular con cascos de manera permanente, los llevamos a que conozcan piso por piso las partes más interesantes para que las vean. Por ejemplo, eso naranja que tienen ahí es la campana de aluminizado. En esa campana se introduce el espejo del telescopio cada una cierta cantidad de tiempo y se le vuelve a poner la lámina de aluminio para espejarlo. Les mostramos, por ejemplo, para llegar hasta ahí, esto está en la planta baja y el telescopio está en el piso superior. Entonces, por ejemplo, les mostramos también las trampas en los techos por las cuales se baja y las grúas que se utilizan para bajar el espejo y aluminizarlo. Esta foto que tienen aquí abajo, por ejemplo, es la sala de operación del telescopio. Eso está en un piso intermedio. En el camino se les va contando cuál es la historia, detalles técnicos, por ejemplo, ven el pilar sobre el que está montado el telescopio, que es una construcción muy grande, muy llamativa. Y finalmente se llega al último piso, donde está efectivamente la cúpula y las joyas de la corona, es decir, nuestro telescopio de 2,15 metros. Eso es todo lo que lleva la visita diurna. En lo que respecta a la visita nocturna sí se realiza con reserva previa. La diurna, uno llega en el horario, en cualquiera de esos horarios que yo les mostraba recién, y va a ser atendido. Para la visita nocturna necesitamos reserva previa. Por cuestiones de operación y de una buena coordinación con el trabajo de los astrónomos, no se habilitan todas las noches del mes. O sea, nosotros no tenemos disponible todas las noches para visita nocturna. Entonces, hay que pactarlo previamente.
ese pactado previo se hace a través de una agencia de turismo, que puede ser cualquier agencia de turismo receptivo local. Eso fue un cambio importante que hicimos a partir del año 2009. Descentralizamos la manera en la que se trabajaba. Antes trabajaba con una sola agencia y eso generaba a veces complicaciones. Cualquier agencia de turismo receptivo local nos contacta y pacta el servicio con nosotros. En la localidad de Barreal sí tenemos una sola persona por un problema administrativo, una sola persona, un solo proveedor del servicio, pero al que van todo el resto de los proveedores locales. O sea, es lo mismo. Lo que hacemos es centralizar el lugar de cobro, digamos, pero le abrimos el juego para que todas las agencias de turismo receptivo local pudieran contactarnos y pactar las visitas de las personas. El mínimo de la duración es del orden de las 2 horas. Depende mucho de cuánto la gente pregunta. Hay personas más curiosas, hay personas menos curiosas, pero del orden de las 2 horas está durando esa visita nocturna. Fíjense que el grupo es muy reducido, de 4 a 6 personas, y ya les voy a mostrar una de las razones por las que no tomamos mucha más gente. Aplicamos una limitación de edad por un problema técnico. Tenemos que tener en cuenta que estamos a 1 hora del centro de salud más próximo. Entonces, no es un detalle menor tener personas muy mayores o muy pequeñas, porque uno demora 1 hora en llegar a a la ayuda médica más próxima. Entonces, para evitar complicaciones, tenemos esa restricción de edad. El horario en general se arriba alrededor de las 5 de la tarde, las personas reciben la visita diurna, se les asigna una habitación, cenan en las mismas instalaciones que nuestro personal. O sea, se comparte con el personal las instalaciones, tanto el lugar para comer como el lugar para dormir. Se les asignan habitaciones individuales que son exactamente iguales que las de nuestro personal. Fíjense, esta es una foto de la plataforma en la que se realizan las visitas nocturnas. Como ven, es un lugar más bien pequeño. Nosotros no podemos tener muchas personas aquí. Y el otro problema es que nosotros apuntamos a una cuestión de calidad de servicio. La persona se demora observando, y si nosotros tenemos muchas personas, o sea, juntamos 10, 15 personas observando, desde que yo pongo el ojito en el telescopio porque pusieron un objeto hasta que lo vuelvo a poner pasan 10 o 15 minutos. Hace mucho frío, estoy a 2.500 metros sobre el nivel del mar y me empiezo a aburrir. Entonces, salvo que sean contingentes escolares, no trabajamos con grupos más grandes que 4 a 6 personas. Los contingentes escolares igual los fraccionamos y no van más de 15 a la vez, porque claramente tenemos un problema también de espacio. Ese es el telescopio que se utiliza, también tenemos un solo telescopio para esta actividad, entonces la manera de optimizar y brindar un buen servicio es exactamente esa. Ahí ya tienen una imagen nocturna de la operación del telescopio y bueno, les puse algunas imágenes del cielo en el Leoncito. Como resumen, lo que nos interesa a nosotros que ustedes se lleven de esto es que tengan claro que nosotros somos una institución que brinda servicios a la comunidad astronómica. También hacemos actividades de difusión porque es muy importante que la comunidad sepa lo que la institución hace. Somos una institución pública. Debemos informarle a la comunidad las actividades que hacemos, pero esas actividades no pueden interferir ni con el trabajo del personal ni con el trabajo del astrónomo que va a trabajar. A pesar de todas estas limitaciones que yo les he ido contando que tenemos, nosotros atendemos un promedio de 6.000 personas al año en visita diurna y más de 600 en visita nocturna. Es decir, podemos poner un montón de restricciones y a pesar de eso brindar el servicio y llegar a la comunidad para que la gente sepa qué es lo que se hace. Bien, y eso fue todo. Muchísimas gracias por una explicación muy profesional, muy detallada. Nos ha quedado bastante claro que el Casleo es una institución científica, con vocación científica, no con vocación turística, y que a pesar de todo eso ustedes reciben un promedio de 2 visitantes al día, 600 al año, 2 al día, en la visita que digamos más interesante, la más prolongada y más interesante.
Yo tengo dos preguntas que me han quedado un poquito. Dado que queda claro que es una instalación con vocación totalmente científica, no nos ha contado usted, y sería interesante saberlo, cuál es el programa científico de la instalación. Tienen ustedes un telescopio considerable, de los más grandes que imagino que existe en Argentina, un 215 metros. El más grande, sí. Entonces, ese telescopio seguro que tiene un programa de científico muy interesante que ustedes explicarán a los visitantes. Sí, por favor. Bien, como somos una institución de servicios, no una institución de investigación, nosotros no tenemos como institución un programa científico. Los investigadores que trabajamos ahí sí tenemos de manera personal nuestros programas de investigación, pero lo que se hace depende del astrónomo que venga. Sí se usa, se usa para un montón de observaciones diferentes. Se hace estudios de galaxias, de cúmulos, de estrellas, se hace ciencias planetarias, o sea, se estudian cometas, asteroides, hay gente que estudia exoplanetas. Dependiendo del detector que uno utilice, es el tipo de observación que va a hacer, pero tenemos observación directa, espectroscopía y polarimetría básicamente.